Muy buenas tardes, estimados hermanos y amigos, bienvenidos. Como ya se los he dicho, ahora nos unimos al dar la bienvenida a nuestros amigos de YouTube. ¿Están de acuerdo? Amén. Amén. Así que bienvenidos nuestros amigos que nos miran en YouTube. Les agradecemos porque nos visitan nuestro canal, y también les agradecemos a los que hacen algún comentario o se comunican a través de WhatsApp. Les invitamos para ahora adorar al Señor, bendecir su nombre, escuchar su palabra. Vamos a escuchar en un momento el primer sermón a cargo del apóstol Pedro en el día de Pentecostés. El domingo pasado vimos cuando vino el Espíritu Santo a morar a la iglesia. Fue como la fundación de la iglesia, vamos a decir, ¿no? Impresionante, impresionante. Pues hoy vamos a seguir comentando este evento extraordinario. Así que les invitamos a permanecer con nosotros hasta el final de este culto. Amén. Gracias, pastor. Me hace bien cada vez que me encuentro y canto ¿con quién? Con el pueblo de de Cristo. Les invitamos a estar en pie, lo que pueden, para elevar este canto. Seguro que reunirnos en el nombre santo de su amado Hijo Jesucristo y alabarle y bendecirle produce en nosotros que bendigamos su nombre. Esta siguiente canción dice: bendeciré a Jehová en todo tiempo. Amén. Amén. Que de continuo esté su alabanza en nuestra boca para publicar todas sus obras, para publicar con gratitud todo lo que Él hace de continuo, porque Dios no descansa. Cantando y alabando al poderoso Rey. Jesús, el Nazareno, nos sacó de La ley. la ley. Vivimos en la gracia. ¿Es así? Los que hemos conocido a Jesucristo sabemos que vivimos en esta gracia que Dios nos ha puesto delante, y nosotros recibimos por su benevolencia las bondades y no tanto el castigo eterno, porque Jesucristo ha sido manifiesto en nuestros corazones. Así que cantando y alabando. Amén. Amén. Cantando y alabando al poderoso Rey, Jesús el Nazareno, nos sacó de la ley, vivimos en la gracia,
que se encuentra en Hechos capítulo 2, desde el versículo 14 al 42. Vamos a estar. No sé si en sus Biblias tienen el subtítulo ahí que dice Primer discurso de Pedro. Entonces comienza así. Entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les habló diciendo: varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, esto os sea notorio y oíd mis palabras, porque estos no están ebrios, como vosotros suponéis, puesto que es la hora tercera del día. Mas esto es lo dicho por el profeta Joel. En los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños. Y de cierto sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días derramaré de mi espíritu y profetizarán. Y daré prodigios arriba en el cielo y señales abajo en la tierra, sangre y fuego y vapor de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre, antes que venga el día del Señor grande y manifiesto. Y todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Varones israelitas, oíd estas palabras. Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis. A este, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos, crucificándole, al cual Dios levantó, sueltos los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. Porque David dice de él: veía al Señor siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido. Por lo cual mi corazón se alegró y se gozó mi lengua, y aún mi carne descansará en esperanza. Porque no dejarás mi alma en el Hades, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Me hiciste conocer los caminos de la vida, me llenarás de gozo con tu presencia. Varones hermanos, se os puede decir libremente del patriarca David, que murió y fue sepultado, y su sepulcro está con nosotros hasta el día de hoy. Pero siendo profeta y sabiendo que con juramento de Dios le había jurado que de su descendencia, en cuanto a la carne, levantaría al Cristo para que se sentase en su trono, viéndolo antes, habló de la resurrección de Cristo, que su alma no fue dejada en el Hades, ni su carne vio corrupción. A este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Así que, exaltado por la diestra de Dios y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis y oís. Porque David no subió a los cielos, pero él mismo dice: dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra, hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel, que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba diciendo: sed salvos de esta perversa generación. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados, y se añadieron aquel día como 3.000 personas, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles,
en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Amén. Cantamos este himno que dice, fuente de la vida eterna. Amén. Venid a la fuente y recibid esa vida que tiene gratuita. Él decía, ¿se acuerdan cuando aquella mujer que estaba sacando agua de un pozo vino y el Señor tuvo esas palabras con ellas al mediodía allí, a solas? Y el Señor le decía, si tú conocieses quién es el que, a quien te está pidiendo agua, tú le pedirías y Él te daría agua. Pero que agua viva. Y todo aquel que tomar de esa agua jamás tendrá sed. Amén. Y esa sed es la sed del alma. Que todos aquellos que encontramos a Jesucristo hemos sido saciados por Él. No es sed de venganza, no es sed de contienda, sed de esa vida eterna que le ofrece gratuita. Venid a la fuente y bebed. Amén. Puedes estar pasando avatares en la vida, puedes estar atravesando un montón de tormentas, pero Jesús dijo, mi paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. Pero esta canción que viene dice, paz en la tormenta. Y tú, hermano y hermana, tú, querido amigo, puedes tener paz en medio de la tormenta y de las aflicciones de la vida, si vienes a Cristo. Cuando lloras por las veces que intentaste y tratas de olvidar las lágrimas que lloraste, solo tienes pena y tristeza, el futuro es cierto, espera, puedes tener
perdonas aún siendo pecadores, alejados de esta vida eterna que nos estás ofreciendo. Y nos sostienes y haces sendas nuevas para nosotros caminar. Gracias, Padre. Señor, gracias de todo nuestro corazón por tanta misericordia y amor. Alabamos y bendecimos tu nombre. Sendas Dios hará. Sendas Dios hará, donde piensas que no hay, Él obra en maneras que no podemos entender. Él te guiará, a su lado estaré, amor y fuerza me dará, un camino hará, donde no lo hay. Sendas Dios hará, donde piensas que no hay, Él obra en maneras que no podemos entender. Él te guiará, a su lado estaré, amor y fuerza me dará, un camino hará, donde no lo hay. Por caminos en la soledad me guiará, y agua en el desierto encontraré. La tierra pasará, su palabra eterna es. Él hará algo nuevo. Sendas Dios hará, donde piensas que no hay. Él obra en maneras que no podemos entender. Él te guiará, a su lado estaré, amor y fuerza me dará, un camino hará, donde no lo hay. Un camino hará, donde no lo Amén. Amén. Es nuestra fe, Te amo, Señor. nuestra certeza, nuestra convicción, Amén. aun cuando pensamos que no hay salida. Él es soberano. Dios es soberano. Reconocemos todo esto delante de Él en esta hora, siendo nosotros barro, siendo nosotros sus hijos por su gracia y misericordia. Padre, gracias porque nos permites alabarte en este tiempo. Gracias en especial, Señor, por todo lo que estás obrando en la vida de cada uno de nosotros. Gracias. Te rogamos el perdón de nuestros pecados, te rogamos que nos concedas el ser obedientes a tu palabra, Sí, Señor. obedientes, Señor, en llevar la palabra y el evangelio a otros que lo necesitan, Señor, porque es necesario que lo hagamos en tiempos tan difíciles como estos en los que vivimos, que sean alcanzados por el poder de tu palabra, por la convicción del Espíritu Santo en los corazones de los oyentes. Te amo. Señor, quedamos en tus manos el resto de esta jornada y bendice tu palabra en este tiempo. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Amén. Gracias. Saben que esta última canción me emociona porque a veces esta tarde yo puse en el estado, creo que la compartí, un pequeño video de una historia que la leí hace muchos años, ¿no?
Mucha gente actualmente está pasando momentos difíciles y a veces mirando al cielo o de alguna otra manera dicen, ¿por qué me está pasando todo esto? ¿Y por qué? A veces rezongando, a veces cuestionando, a veces maldiciendo. Esta historia que la compartí creo en el Estado, de un avión que tuvo un accidente, se precipitó al mar y toda la gente murió menos uno. Y ese hombre dio con una pequeña isla. Y bueno, y allí esperando si por esas casualidades sería rescatado. Pasan los días, a veces pasan las semanas, y él se hizo una cabaña. Él se sentaba en la playa, hacía un fuego, con la esperanza que alguien, algún barco o algún avión viera eso, ¿no? Y no pasaba nada. Pero un día su choza se prendió fuego. Y eso, claro, es un gran fuego. Y ahí cuestionó a Dios, ¿por qué, Señor? Lo único que tenía. Perdí a mi familia en el accidente de avión, amigos, y ahora solo, y era esto el único lugar, y la única casita, y se quedó dormido, pero por ahí sí lo despiertan, un helicóptero. ¿Y por qué llegaron aquí? ¿Cómo llegaron? Y vimos tanta humareda, esa llama tan grande de la choza, y creyeron que era un pedido de auxilio. Y ahí dice la historia que el hombre se postró y reconoció que Dios puede usar cosas grandiosas, ¿no? Lo que parecía adverso fue para bendición de su vida. Hermanos, si nosotros miramos la vida con los ojos del Señor, sería muy distinto. Muchas veces nos evitaríamos rezongos, cuestionamientos y viviríamos más sujetos al Señor y más livianos en el corazón. Bien, esta tarde, como dije al comienzo, vamos a continuar un poquito la reflexión que comenzamos el domingo, el otro domingo inclusive, ¿no? El domingo pasado recordamos Pentecostés, vimos aquellos eventos fenomenales, el viento recio, las lenguas como de fuego sobre las cabezas de aquel grupo, alrededor de unos 120, porque dice que eran 120 los reunidos allí. El hecho de que hablaron en lenguas conocidas para otros, ¿no? Por los oyentes, para ellos no, pero fueron entendidas cada uno según su procedencia. Y una de las cosas que pensaba era que el mensaje de Dios siempre va a ser expuesto para ser entendido por los oyentes. Tiene que ser así, porque si no, sería como que se predicara a las rocas o a los árboles, ¿no? Que no entienden. Y como suele suceder con los hechos de Dios, algunos se asombraban, llegaron a reconocer a Dios y otros simplemente se burlaron. Escuchamos la lectura de todo el pasaje hace un momento que la hermana leyó, ¿no? Ahora, ¿cuál sería tu actitud frente al llamado de Dios a tu corazón? Hay dos posibles actitudes, ¿no? Una es someterse a Dios, asombrarse, reconocerlo, y la otra es rechazarlo. Es como, escuchamos, yo creo que lo compartí también, una breve predicación de Juan Manuel Vaz. El mundo está dividido solamente en dos, nada más. Nosotros pensamos, sí, que acá esto, no, solo en dos. Los creyentes y los que no creen. Los que creen en el Señor, los incrédulos. Los que están reservados para vida y los que están reservados para condenación eterna. Esa es la gran división. Porque las divisiones, las otras de raza, de lengua, eso es cosa nuestra. Pero Dios lo tiene bien clarito así. Qué tremendo, ¿no? Ahora, este es el asunto. ¿Cuál es tu actitud
Algunos se manifiestan abiertamente contra Dios negándolo, pero yo pensaba, cuidado, hay otros más discretos, disimulados, callados, no dicen nada, pero desde su silencio, desde su inacción, están negando a Dios. Creen solo en su suficiencia personal. Mucha gente dice, no, porque si yo no trabajo, mi Dios no me da la comida. Eso es una forma de negar, si vamos al caso. Porque ¿quién te da las facultades para trabajar y para ganarte el pan? En definitiva, como siempre digo, Dios tiene el sartén por el mango. Y como oraba el hermano hace un rato, el hermano, ¿cómo? Facundo. Sin nosotros Dios sigue siendo Dios y nosotros sin Dios no somos nada. Amén. Hermanos, como era de esperar, todo esto requería una explicación para las multitudes que estaban asombradas, preguntándose qué era todo esto. Esto es lo que deducimos del texto, ¿no? Entonces, ahí vino el profesor fulano de tal, licenciado y titulado. ¿Quién? No era ninguno de ellos. Era el bruto, el atropellado, el sencillo, que tuvo su cobardía de negar conocer a Jesucristo, pero ahora, lleno del Espíritu Santo, el apóstol Pedro, el bruto, el atropellado, se levanta con nosotros, se levanta para explicar qué era lo que había acontecido, ¿no? Se levanta y ese poder, en el poder que prometió Jesús, que les había dicho, ¿no? De que recibirían poder. Y como suelo decir, es ese espíritu de poder, amor y dominio propio. Hay diferentes interpretaciones de ese versículo, ¿no? Pero no importa. Pero yo lo que sé es que antes de que viniera el Espíritu Santo, Pedro, con todas las buenas intenciones que dijo, yo, el Señor, no te voy a negar hasta la muerte, le pasó. Porque nos puede pasar a cada uno de nosotros, que somos muy gallitos cuando todo va bien, pero cuando la cosa se empieza a mover, se nos terminó la valentía. Pero con el Espíritu Santo, ni aunque se mueva la tierra, dejamos de confiar. ¿Qué dice el Salmo 46? 46, ¿te acuerdas? Dios es nuestro amparo y fortaleza. No temeré, no, aunque la tierra sea removida, cosas así. Tenemos que confiar. Cuando contamos con la presencia, el sello del Espíritu Santo en nuestra vida, aunque se mueva la tierra, vamos a estar confiando. Y aquí, ahora, este hombre se levantó y bueno, tuvieron que armar de apuro todo el escenario. A ver, muchachos, el equipo de amplificación, a ver la banda fulana, bueno, acá. No, a voz en cuello, multitud de millares escucharon la palabra de Dios. ¿Me hace acordar cuando Spurgeon tenía el tabernáculo de Spurgeon en Londres, una capacidad de 10.000 personas, y no había amplificación? Hemos estado en cultos donde la habitación no entra más que 20 sillas y con un equipo de amplificación 10 veces más grande que el nuestro. Y nos quedamos así, cuando no precisaría usar nada, si estamos en una habitación con esta sola fila, por ejemplo. ¿No? Bueno, a voz en cuello. No había equipo de amplificación, ni banda ni cantantes famosos. La convocatoria fue hecha no por los hombres, fue hecha por Dios. Dios convocó a esas multitudes. Dios estaba allí llamando. Él trajo a esas multitudes. Dios reunió para que escucharan, para que se convirtieran de la ignorancia, del error de sus creencias insuficientes, que reconocieran a Dios, al Dios que decían adorar, pero que no lo conocían de verdad. No lo conocían de verdad porque el propio Jesús, por ejemplo, les dijo usando las palabras del profeta Isaías,
ustedes son ese pueblo que de labios me honra, pero su corazón está totalmente lejos de mí. Es tal cual. Todo el mundo hoy invoca a Dios. Todo el mundo. Hasta el ladrón. Ay, Dios, ayúdame a sacar que no me descubra. Y usan a veces el crucifijo porque es cristiano. Es cristiano. El hombre no puede ir a Dios. Dios vino a ellos. Dios vino a nosotros. En la persona de Jesucristo. Para los hombres asombrados, atónitos, perplejos, los hechos de Dios requieren una explicación. Y tienen explicación. Los hechos de Dios tienen explicación. Pero lo maravilloso es que toda explicación siempre nos va a llevar a Cristo. Amén. Siempre nos va a llevar a Cristo. Y Él nos guía a través de toda la Escritura y su Espíritu nos llega a Cristo. A Cristo. Hoy día muchas veces pienso cómo se ha sustituido al Señor Jesucristo por el Espíritu Santo, por ejemplo. ¡Ay, es todo Espíritu Santo, Espíritu Santo! Y han dejado a Cristo de lado. Y Jesús mismo le ha dicho que cuando viera el Espíritu, Él me glorificaría. Porque todo, el apóstol Pablo habla muy claro en sus epístolas, todo está en torno a Cristo. Y el propósito está todo en Cristo. Fuera de Cristo, estamos fuera de los propósitos de Dios entonces. La gran pregunta es, ¿entiendes esto? ¿Crees esto? ¿Lo has creído por fe? Este es el tema que tenemos que hoy confrontarnos. ¿Has creído a Jesucristo? ¿Estás en Cristo? No te pregunto si estás en la iglesia, si estás en alguna iglesia, si estás en alguna religión, si estás en Cristo. Bueno, hoy día mucha gente ha agarrado las modalidades de decir, no, yo creo en Dios, en mi casa, en mi manera de orar. No, ese es otro verso. Totalmente erróneo. Porque estar en Cristo es estar también en la iglesia. Porque todo lo hecho debe ser a través de la iglesia y para la iglesia. Amén. Pedro predicó, y como lo he dicho muchas veces, un mensaje totalmente basado, respaldado, lo acabamos de leer, por las Escrituras, fundamentado en las Escrituras. Les he dicho a ustedes aquí que algunos hermanos que están en el grupo de WhatsApp de Todo por Cristo me dicen, pastor, ay, gracias porque te comparte la palabra. Dice, porque en mi iglesia el pastor habla de sus experiencias, de sus sueños, de esto, y poca Biblia. Y yo, entonces, ¿qué predican? No puedo predicar de mi experiencia. Tú tienes una experiencia, ellos tienen otra experiencia. Cada uno tiene su experiencia con Dios, pero todo tiene que estar sujeto a la palabra. Recuerdo hace muchísimos años, miren lo que me vino a la mente. La mente es un misterio, ¿no? Ocurrió en Brasil, cerca de nuestra frontera. Pero hace muchísimos años, un creyente evangélico mató a su madre y cocinó parte de su cuerpo con arroz porque declaró que Dios le dijo que hiciera eso para terminar con el pecado de la familia. Yo puedo predicar eso. Es mi experiencia, Dios me habló, Dios me dijo que haga eso. Está acorde a la palabra. Cualquier cosa que escuches si no está en el contexto de la palabra de Dios, la Biblia, salite enseguida. Salite enseguida rajando. Él señaló promesas, Pedro, señaló el cumplimiento. Dijo que será el cumplimiento de aquella profecía de Joel. Algunos están pensando que esa profecía es para ahora. Entonces no sé por qué Pedro se equivocó. No sé qué pasó ahí. Y habló también de promesas para el presente y el futuro, de los que creían. Porque esta es la promesa para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Y aquí estamos nosotros.
¿Sabías que estás en la Biblia? Estamos en la palabra, porque a nosotros se nos ha dado y nos ha alcanzado la gracia del Señor para creer y para ser sellados por el Espíritu. Porque si no fuera por el Espíritu no estaríamos convertidos ni nacidos de nuevo. Como dijo Jesús en Juan 7, 37 y 38, aquel gran último día de la fiesta, dice: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El hermano hizo referencia a Jesús con la samaritana, pero aquí Jesús, en otra oportunidad, en el templo, en el último día de la gran fiesta, que dicen que la tradición tradicionalmente se derramaba desde el altar cántaros y cántaros de agua y corría todo así, se iba deslizando el agua. Él dijo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Y luego Juan, el autor del Evangelio, aclara esta expresión en el verso 39, que dice: esto dijo Jesús del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en Él, pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado. Ya Él estaba diciendo de algo que iba a acontecer, y aconteció el día de Pentecostés. Y todo, desde Pentecostés en adelante, toda persona que sinceramente, verdaderamente ha nacido nuevo, recibe ese Espíritu. Está la evidencia. Inmediatamente se va a ver la evidencia. Algo nuevo. Decimos algo, Dios quiere hacer algo nuevo en ti, ¿no? Algo nuevo hará. Hay verdades que a veces no nos detenemos a analizar en las canciones. Como les dije en alguna oportunidad, predicación es la proclamación de la verdad divina con el fin de persuadir. Y esto sucedió aquel día, la exposición por parte de Pedro de la verdad divina, con la autoridad de las Escrituras, el fundamento de las Escrituras, con el respaldo del Espíritu Santo, ¿no? Produjo lo que Jesús mismo les había dicho en el capítulo 16 de Juan, versos 8 al 11. Lo sabemos casi de memoria. Cuando ya les estaba anunciando la venida del Espíritu Santo, dice: y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Y dice: de pecado por cuanto no creen en mí, de justicia por cuanto voy al Padre y no me veréis más, y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Y donde Dios está obrando, allí hay confusión. Miren lo que dice el diccionario sobre compunción, porque dice que se compungieron de corazón, Sí. ¿no? ¿Eso dice el pasaje o no? Sí. ¿Qué versículo? 37. 37. Al oír esto se compungieron de corazón. Bueno, entonces digo, voy a buscar qué es compunción, porque a lo mejor algunos no lo saben. Compunción dice sentimiento de dolor, de haber cometido un pecado. Vuelvo a decir, sentimiento o dolor de haber cometido un pecado. Y es tal cual, porque ellos reconocieron su pecado de pedir la crucifixión del Señor, aunque esto nosotros sabemos que ya estaba planificado por Dios. Esto no fue un error en el trato de Dios con el hombre, no. Pero ellos tuvieron que tenían que reconocer que por sus pecados murió Jesús en la cruz, para llevar sobre sí el pecado de muchos, como dice, ¿no?, el apóstol. Pero ahora el Cristo vivo estaba invitando al arrepentimiento y a creer en su exaltación. Verso 36 dice, cuando Pedro dice: sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis. Si hoy estuviera Pedro acá, nos diría lo mismo: este Jesús a quien ustedes crucificaron, yo lo estuve ahí. Sí, fue por mí y fue por ti también. Dios le ha hecho Señor y Cristo. Curios, Señor.
Señor de señores, no es cualquier señor fulano de tal, es el autor de la vida, es el que tiene el control. Y Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese. No, pero ante la pregunta, ¿qué haremos? Perdón. Ante la pregunta, ¿qué haremos de aquella multitud, ahí entre la multitud? Imagínense, acaban de ser acusados. ¿Y entonces qué hacemos? ¿Cómo reparar o cómo corresponder a tanto amor y compasión? Verso 38 les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Bueno, el arrepentimiento. Estaba escuchando un predicador, no recuerdo, un cortito era, y decía, ya no se escucha lo que hemos dicho acá muchas veces, ¿no? Ya no se escucha hablar de arrepentimiento ni de pecado, porque todo es, vos sos bueno, Dios nos ama a todos somos hijos de Dios. Es lo que la gente quiere escuchar. Qué lástima, ¿no? Qué lástima que la mayoría no quiere doblegarse, no quiere humillarse delante de Dios. Y la palabra arrepentimiento en la Biblia literalmente significa la acción de cambiar de opinión. El verdadero arrepentimiento es algo más que, como decíamos el otro día, es algo más que un remordimiento, porque me ayudaron acá, que me trajeron aquella palabra. Es más que remordimiento, o el lamento, o me siento mal por haber hecho esto. Esto implica más que simplemente alejarse del pecado. El diccionario bíblico de una editora dice, habla del arrepentimiento como un cambio de dirección que incluye un juicio sobre el pecado y una redirección para el futuro. El jueves pasado justamente estuvimos hablando, el maestro mencionó esto, ¿no? De lo que es el juicio sobre el pecado y la redirección, ¿no? Un cambio de dirección. Lo veíamos aún en el Antiguo Testamento, lo que implica un verdadero arrepentimiento. Y el bautismo bíblico, en su significado más profundo, representa la identificación del creyente con la muerte y la resurrección de Cristo. Es una demostración pública de fe, ¿no? Y un compromiso interno con el seguimiento de Jesús. A veces pienso que demasiada gente piensa por ejemplo en el bautismo como si fuera algo supersticioso o no sé, o algo mágico, no sé cómo decirlo. Y yo me bautizo y ya estoy adentro. Salvífico. Salvífico. Sí, algo salvífico también. Bueno, hay grupos religiosos que creen que el bautismo salva. Vos vas, te sumergís y ya quedaste ya salvado. No importa después lo que hagas. Pero el bautismo es una demostración pública de tu fe, pero lleva un compromiso de por vida. Voy a usar una ilustración, no sé si va a quedar bien o mal, pero a veces pasa, por ejemplo, vieron que Dios ordenó al hombre y a la mujer que deben casarse, ¿no? Estar unidos por la ley, etcétera, etcétera. Bueno. Pero hoy día nuestra sociedad se está moldando casi 100%, lamentablemente, con emparejarse, vivir en concubinato. Y nuestro país aprobó la ley concubinaria, ¿no? Entonces la gente dice, pero si la ley me protege esas.
no importa. Lo que pasa es que si no, un mero papel no hace, pero lo que pasa es que no. A veces pienso que es eso, a veces en la vida espiritual pasa semejante, pero si no pasa nada, pero un bautismo no hace. En realidad se va del compromiso. No digo que todos los casos sean así, pero hay demasiados cristianos que parece que la meta fuera bautizarse y después que me bautizo me olvidé. O como yo les he dicho a varios, ¿vos te crees porque cuando yo hago los bautismos, ¿se acuerdan que les doy un certificado? Hay gente que tiene el certificado colgado allí en la puerta, en el living de su casa, en el comedor o en la pieza, y no pisa una iglesia hace años. Pero tengo los certificados de bautismo, yo soy bautizado. Algunos se piensa que eso le da garantías, pero por favor, no tengas falsas ilusiones. La única garantía que te puedes tener para entrar a la presencia del Señor es haber sido lavado en la sangre de Jesucristo, haberte arrepentido de tus pecados, haber creído que Él murió por ti. La palabra bautismo proviene del griego bautizo, que significa sumergir o inmersión. Esto simplemente para aclarar, porque ahí de que llevar a un bebé y echarle unas gotitas a una persona mayor, ponerle acá una gota de aceite en la frente y ya está bautizado, no sé de dónde sacan eso. Discúlpenme, pero yo no sé de dónde hay religiones, grupos religiosos que inventan cualquier cosa cuando la Biblia es tan sencilla. Tan sencillo. Como dijo una vez una pastora de una iglesia evangélica, cuando un hermano ve le reclama, dice, pero ¿cómo? Dice, pero la Biblia dice que el bautismo de Jesús fue en el río que se sumergió. Sí, eso dice la Biblia, pero nuestra costumbre es así, echando con una jarra de agua arriba. Así que la costumbre está primero que la Biblia. Es lo que hacen los judíos. Las tradiciones, dijo Jesús, usted pone las tradiciones antes que la ley de Dios. Y hoy sigue el mismo carnaval. El mismo carnaval. Porque cada uno crea a su manera. El bautismo es un paso de suma importancia a la vida de cada creyente en Cristo. Yo cuando me convertí estaba desesperado por bautizarme. El pastor decía, yo quiero que entiendan bien qué es lo que van a hacer. Porque no se trata que el bautismo es la meta. Entonces, tenía que aprender. Y al bautizarnos estamos dando público testimonio de nuestra decisión personal de seguir a Jesús por el resto de nuestra vida. ¿Ese ha sido tu propósito al bautizarte? Te prometí fidelidad el resto de mi vida. Eso nos prometimos. Y al Señor. Ay, como al Señor no lo vemos, no pasa nada. No le vemos la cara que pone. Porque si yo le fallo a mi esposa, que voy a tener que ver la cara que me pone, que me pondría si yo le fallo en mi promesa de fidelidad. A Dios no le vemos la cara. No pasa nada. No. El resto de mi vida y de vivir para Él en obediencia a sus mandatos. Ustedes saben muy bien. Mi lema ha sido o todo o nada. Y no me pongo como ejemplo de ninguna manera. Pero la Biblia nos dice o todo o nada. En otras palabras lo dirá. Pero porque Jesús dijo clarito, el que pone su mano en el arado, pero mira hacia atrás no es apto. O sea, el que falla, que se me falla en fidelidad. Ojo,
Fallar podemos fallar. Cualquiera puede fallar. Sí, claro que sí. Pero reconozcamos cuando fallamos. Reconozcamos. Ese es el punto. Reconocer que fallamos. Por eso podemos decir que el bautismo es un símbolo exterior y público de una experiencia interior muy profunda que transforma nuestro ser. El bautismo no es opcional. El bautismo es que Jesús dijo que debíamos hacerlo como creyentes en Él. Es algo que tenemos que hacer. Sí, pero que el ladrón en la cruz no precisó bautizarse y se fue salvado. Cuando queremos encontrar algo a nuestro gusto, hasta encontramos versículos. Y está como yo digo, el incrédulo dice, pero si la Biblia dice que no hay Dios. Ah, si está el Salmo 14. Pero no leen que dice el necio en su corazón. No hay Dios. Bien, el llamado es urgente. ¿Por qué digo esto? El llamado a ser salvo es urgente. ¿Por qué? ¿Qué dice Pablo? Aquel versículo que dice que con muchas otras palabras les decía, ¿qué dice? Exhortaba, sed salvos de esta perversa generación. Qué tremendo, ¿no? Yo a veces pienso, si nos pusiéramos 2000 años atrás, parece que en aquella época no había nada de lo que hoy tenemos, de toda la corrupción que hoy tenemos, que no. Claro, porque leemos la Biblia, no, pero si todo es tan religioso, que todo el otro, que no. Si Jesús dijo, si en Sodoma y Gomorra si hubieran hecho los milagros que se hicieron en Tiro y en Sidón, si hubieran arrepentido hace rato, va a ser más tolerable el juicio para Sodoma y Gomorra que para ustedes. A Jerusalén, generación de víboras hipócritas. ¡Bah! Y Jesús conocía los corazones de la gente. Esto que estamos viviendo hoy no es nuevo. Y tenemos que seguir proclamando y desafiando, sálvense de esta perversa generación. ¡Sálvense! No crean que porque van a la iglesia y porque bailan un poco y cantan y danzan y van a ir al cielo. Y porque yo soy cristiano. No se es cristiano por estar en una iglesia, como tampoco se es un coche por estar dentro de un garaje. Urge predicar. El llamado es urgente, entonces urge predicar. Urge salvarse del destino final de este mundo. Lee las escrituras lee las escrituras. Amigo que me está mirando, sumérgete en la Biblia, lee las escrituras y te vas a dar cuenta de tu profunda necesidad de Dios, de Jesucristo como Señor y Salvador. Métete en la palabra de Dios. No, pero la gente le tiene miedo a la palabra. Claro, no. Dice que si uno lee la Biblia se vuelve loco. Pues yo he visitado manicomios muchísimas veces y no he encontrado una persona creyente dentro del manicomio. Ni porque llegaba ahí por leer la Biblia. Sí, encuentro en la Biblia que dice, por no escuchar la palabra de Dios, Salmo 85, se vuelven a la locura. Por rechazar la palabra de Dios, se vuelven a la locura. Porque Dios y su palabra nos mantienen cuerdos y no locos. Locos se vuelven por rechazar la palabra y por seguir el consejo del diablo. No le creas nada a Dios. El colmo de la... verás en las escrituras, esto quería decir, en realidad se me cortó. A través de la escritura vas a ver que esto no va muy lejos. El mundo no va muy lejos. Estamos viviendo tiempos terribles. Los conflictos en el cercano oriente y más allá
conflicto por todos lados, los fenómenos por todos lados. Están hablando a gritos a la humanidad. Pero nosotros acá estamos en un país pacífico y solamente miramos de lejos. ¡Ay, qué horrible! ¡Hay que orar por la paz! ¡Ay, qué injusticia! ¡Qué horrible cómo matan a los niños! Y empiezan los partidismos. Unos que están con los palestinos, otros están con los judíos y empiezan a opinar y empiezan a hablar cualquier cosa. Cualquier cosa. Porque miran desde su óptica. Pero te voy a decir una cosa. Dejate de mirar tanto afuera. No hay que dejar de mirar porque son las señales. Y fíjate en tu corazón. Porque podés morir en cualquier momento. Podemos morir en cualquier momento. Estos días hemos tenido en las noticias muchos homicidios y muchos accidentes. ¿Y esa gente esperaba morir? No. Nunca nadie piensa que va a morir, a menos que esté delirando ya en una enfermedad terminal que dice, bueno, no me queda otra que yo voy a morir en cualquier momento. Pero muchos mueren repentinamente. Yo no sé si yo no voy a morir esta noche. Tú tampoco lo sabes. Tampoco lo sabes. Por eso tenés que pensar en tu salvación. Por eso tenés que pensar seriamente en Jesucristo. Quizá nos queda menos tiempo de lo que nos imaginamos. El colmo de la maldad está a la vista, la copa de la ira de Dios está llena y está por derramarse. Tal convicción lleva a la acción y a entrar en el eterno propósito de Dios a través de su iglesia. Esto me llama la atención. A la iglesia, porque dice allí, ¿qué fue lo que leímos hace un rato? Los que recibieron su palabra fueron bautizados. Más abajo dice, y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Los llamados afuera significa la palabra eclesia. Es la palabra griega. Y eclesia quiere decir los llamados afuera o aparte, con propósito. Pero también hay otra raíz de la palabra eclesia que es kuriakon, que es dedicado al Señor. O sea, podemos concluir que ser parte de la iglesia de Cristo es ser parte de los llamados afuera del mundo dedicados al Señor. ¿No es que yo me salgo del mundo para qué? ¿Para hacer nada? No, es para dedicarme al Señor. Sí, pero yo soy miembro de la iglesia y sos parte viva de ella. No, yo voy todos los domingos. ¿Y nada más? Hay que ser parte de la iglesia. $2.47 era. Y el Señor añadía a cada iglesia los que habían de ser salvos. Ahora yo encuentro unas características notables que ya ustedes las saben de memoria. Los nacidos de nuevo, los creyentes en y de la verdad, diría yo, es muy claro en todo el Nuevo Testamento porque por boca de los apóstoles se enseña. En todas las epístolas, de alguna manera siempre va a aparecer la enseñanza y la evidencia de estas cosas que pone Lucas allí, porque dijimos que Lucas es el autor de este libro, ¿no? El segundo tratado a Teófilo. Él está contando lo que pasó ese día de Pentecostés y lo que pasó en los días subsiguientes, ¿no? Creo que Hechos 2.42 es el mejor versículo que describe el resultado de ser llamado afuera y dedicado o consagrado al Señor. ¿Quién lee 2.42? ¿Fuerte? Perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Gracias, hermano. Hace ya un buen tiempo yo prediqué este pasaje y hablamos más extensamente. Pero quise hoy volver a reiterar. Hay gente que no lo ha escuchado, gente que nos puede ver en internet. Una palabra importantísima acá es la perseverancia. Inclusive hay una doctrina que forma parte del grupo de doctrinas
de la iglesia evangélica, bautista, bíblica, digo yo, la perseverancia de los santos. Y muchos la niegan, porque involucran así también la niegan con el asunto de la pérdida de salvación, que puede perder la salvación y yo qué sé cuánto, ¿no? La perseveraban. El nacido de nuevo va a perseverar. Tiene que perseverar. Porque yo tomo al pie de la letra lo que dice el apóstol Pablo en Filipenses, que el que mora en vosotros produce el querer y el hacer por su buena voluntad. Si has nacido de nuevo, si eres un creyente de verdad, mora el Espíritu Santo en tu vida y el Espíritu Santo no te va a llevar al pecado, te va a hacer sentir triste, te va a tratar de evitar que peques. Vamos a pecar, es cierto, porque Pablo dice que estando en este cuerpo de pecado vamos a pecar, pero no vamos a ser controlados por el pecado. Entonces yo siempre me pregunto, en todos estos grandes, famosos, predicadores, apóstoles, arcángeles y no sé cuántas cosas, cometen todo tipo de pecado y después salen en las redes sociales, oremos por el pastor, oremos por el apóstol, porque el diablo lo está tentando, porque y si son tan llenos del Espíritu Santo que el Espíritu Santo los lleva a cometer adulterio, los lleva a cometer estafas, los lleva a tener relacionamiento con el narcotráfico, como se está descubriendo tantas cosas. Esos predicadores no tienen el Espíritu, porque el Espíritu no les puede permitir llegar a esos puntos tan bajos, y todavía cuando los denuncian, lo niegan, en vez de humillarse y reconocer sus pecados. Y yo los denuncio, yo no me callo, porque si nosotros callamos, otorgamos. A ver dónde estoy. El cristiano nacido de nuevo persevera, es constante, no es eventual o esporádico, o como dicen algunos, y bueno, yo cuando necesito voy a la iglesia. Yo cuando necesito oro. Así que hay veces que no necesitas al Señor. Pobrecitos. Pobrecito de mí, si hay algún momento que yo no necesito del Señor, ni de mis hermanos. En segundo lugar, dice que perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Vamos a leer Efesios capítulo 2, versos 19 al 22. Y dice así: así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio, bien coordinado, va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Aquí tenemos. ¿Por qué hay que perseverar en la doctrina de los apóstoles? Porque ellos fueron puestos por el Señor justamente para echar el fundamento, vamos a decir, no había Biblia en ese entonces todavía, conocer el Antiguo Testamento. Ellos fueron los encargados de dejarnos todas las leyes del Señor, la doctrina bíblica, la sana doctrina, y después se formó el canon, ¿no? Y cuando se conformó el canon, entonces ya no fue necesario, como dice Pablo, los apóstoles y los profetas. El apóstol Pablo fue el último apóstol, porque ni siquiera los profetas que se dicen actuales no llenan los requisitos, que entre ellos era haber sido testigo del ministerio de Jesús, de su crucifixión y de su resurrección. ¿Y quién lo ha visto? No sean payasos. Hacen decir a la Biblia para justificarse lo que la Biblia no quiere decir. Entonces, tenemos aquí que edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, pero no era la iglesia de ellos. La piedra angular fundamental es Jesucristo, es la iglesia de Jesucristo.
En tercer lugar, la comunión. En el Nuevo Testamento, la comunión o koinonía es la palabra griega que se ha transliterado al español. Y vamos a celebrar una koinonía. A veces dicen, vamos a hacer una reunión de compañerismo, ¿no? Pero esta se refiere a una relación profunda de unidad, participación entre los creyentes y entre los creyentes y Dios, por supuesto, ¿no? Mientras no hay una buena comunión con Dios, no se puede tener una buena comunión con nosotros, con los pares. Siempre el tema del relacionamiento, de la comunión en la comunidad, parece redundante, ¿no? La comunión en un grupo depende de cuál es el estado de la comunión con Dios. Una persona que no anda bien con Dios, difícilmente va a andar bien con los demás. Se va siempre, en alguna manera, va a saltar esto, ¿no? Y no se limita a una simple interacción social, esto es importante, porque hay grupos sociales donde tienen muy buena comunión entre ellos, ¿no? Pero en la iglesia tiene que haber este compartir, tener un propósito común, una relación espiritual íntima, profunda con Dios. Esto es fundamental. Y yo creo que nos falta mucho. Siempre tenemos que estar trabajando sobre este punto. Mucho. El apóstol Pablo habla a los corintios, una iglesia grande, llena de dones, llena de gente de todo tipo. Pero él les dice, ustedes tienen de todo, pero les falta esa verdadera unidad. Porque unos decían, yo soy de Pablo, otros yo soy de Apolo, otros yo soy de Pedro, otros yo soy de Jesús, el más espiritual capaz, ¿no? Esos grupos, esas divisiones, pero Pablo nunca los elogió. Les dijo, ustedes son carnales. ¿Te gustaría que cataloguen de carnal? A mí no. Me gustaría que me conocieran por ser espiritual y promotor de la unidad, no de división. Vimos hace algunos días atrás en uno de los devocionales, Pablo le dice a Timoteo, cuidado con los que hacen divisiones. Los que causan divisiones, afuera. Y algunas características de los que hacen divisiones son muy comprensibles en las epístolas. La cena del Señor es otro punto, cuando estaban perseverando por el partimiento del pan. Y saben que lo interesante es que se acostumbraba aparentemente a tener una cena, ¿no? Y culminaba esa cena, esa koinonía, con la cena del Señor, ¿no? Entonces esto simbolizaba la comunión y la unidad en Cristo, y que en muchos casos, como dije, incluía la celebración de la cena del Señor, un memorial de la muerte de nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Maravilloso. Cuánta conciencia falta tomar de lo que es la cena del Señor, porque no es tampoco un acto mágico, como pretenden, por ejemplo, los católicos que dicen que es un sacramento. Yo tomo la hostia y estoy comiendo a Cristo, porque eso se transforma en el cuerpo de Cristo, dicen ellos. No es así. Y las oraciones. En la Biblia la oración se define como una comunicación con Dios, una elevación del alma hacia el Señor, una petición de bienes convenientes. No es simplemente un intercambio de palabras, sino que es una relación con Dios que involucra a la persona en su totalidad. Esto es así. Eso involucra nuestra vida en la totalidad. La oración puede ser de petición, intercesión, acción de gracia, alabanza o adoración. Pero a veces a mí me desconcierta, como lo dije los otros días, ¿qué pasa entonces con aquella gente que dice, la oración mueve la mano de Dios? Y yo le pregunté una vez a un obrero, digo, así que cuando yo no oro, Dios no trabaja. Porque decía, era una frase así, que
cuando yo oro Dios trabaja o Dios obra, una cosa así. Así que si yo no oro, Dios no obra. Cuando nosotros oramos nos estamos poniendo bajo el control del Señor. Nos vamos preparando para lo que el Señor tiene en nuestra vida, para lo que va a venir a nuestra vida. Sí, Señor. Si nosotros no nos ponemos humildemente en la presencia de Dios a orar, a reconocer nuestra insuficiencia total y ponernos en sus manos, nunca lo voy a cuestionar. Cuando estoy sujeto a Él, nunca lo voy a cuestionar. Nunca me voy a sentir molesto por lo que Él permite que yo tenga que pasar. Porque cantábamos hoy, el Señor tiene algo nuevo. O este hombre cuestionó a Dios en la isla, ¿por qué permitiste que se me queme mi chocita? Pero fue su salvación. A veces pasan en nuestra vida cosas que decimos, ¿pero por qué, Señor? Y después viene la respuesta como diciéndonos, ¿viste, nene? ¿Viste, nena? Vos te la tomaste tan al pecho y yo tenía planes preciosos para vos. ¿No dice Jeremías 29 y a la gente le encanta publicar este versículo? Porque yo sé los pensamientos que tengo para vosotros son pensamientos de paz. Si Dios no busca nuestro mal, ni busca tu mal, busca nuestro bien, nosotros lo tomamos a mal a veces. Por eso dice Romanos 8:28, a los que aman a Dios, todas las cosas ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Tengo una pregunta. Y ya voy terminando. A ver, sí, me queda poquito. ¿Es tan difícil seguir el patrón del Espíritu Santo para la Iglesia de Cristo? Es tan difícil. Porque hay gente que dice, ¡ay, qué difícil seguir al Señor! ¡Qué difícil estar en la iglesia! ¿Y cómo no les es difícil estar en el mundo vagando en las porquerías? Van al mundo y nadan como peces en su agua. Y vienen a la iglesia y vienen, oh, tengo que venir a la iglesia. Es tan difícil. Pareciera que en vez de buscar participar activamente en esa vivencia del Espíritu, seguimos nuestra propia dirección, conceptos imaginarios, fruto de mentes carnales que en definitiva están inspirados por el propio diablo. Porque todas esas cosas de división, de pasividad, son las cosas que el diablo nos mete y a la iglesia de Jesucristo también. El ocuparse en dividir personas, ideas, es la táctica de Satanás para debilitar la iglesia. Totalmente. Ahora, ¿qué mensaje podemos predicar si la gente ve que no da resultado nosotros mismos? Tenemos que salir a predicar. Y capaz a veces nosotros no nos animamos a abrir la boca porque tenemos miedo que nos echen en cara. Sí, pero sí, claro que sí. A mí me lo hacen. Así como me echan en cara. ¡Ja! Usted, pastor, que habla tanto a la gente, ¿por qué no le habla a sus hijos y a sus nietos? ¿No les ha pasado? No. Bueno, ustedes no son los pastores de la iglesia, pero a mí sí. Pastor, usted que enseña tanto, ¿y? ¿En su casa? ¿Usted le habla a sus hijos, le habla a sus nietos? Sí, pero que señalan como el fracaso tuyo. Entonces a veces yo no escondo los pecados de mi familia, los publico si es necesario, o los míos. Porque si no pesa una condenación sobre mí. Entonces, ¿qué pasa? Nosotros queremos ganar gente para Cristo y estamos, hace muchos años tuve que llamarle una atención a una hermana.
Yo estaba trabajando con una señora para evangelizándola y esta hermana iba y le llenaba la cabeza de los problemas de la iglesia. Sí, hermana, ¿cómo es el asunto? Yo estoy tratando de evangelizar para que se convierta esta persona y vos venís a contar los chusmeríos de la iglesia. Hay demasiados cristianos que saben hablar las cosas de la iglesia. Tendría que ponerse más vale un broche en la boca. Porque estos no son los que, como decía Jesús, vienen conmigo, recogen conmigo, desparraman. O como dice por allí en algún comercio, si fuiste bien atendido, contáselos a otros. Si fuiste mal atendido, habla con nosotros. ¿Por qué no hablas con el Señor de las cosas que te preocupan? Pero sal a hablar del amor del Señor y la esperanza que te puede dar. Y la iglesia es para gente pecadora que reconoce su pecado, no es gente perfecta. Porque ni tú ni yo somos perfectos. La iglesia de Jesucristo no es mía, tampoco. Vuelvo a la pregunta, ¿es tan difícil seguir el patrón del Espíritu Santo para la iglesia de Jesucristo? ¿Qué mensaje podemos predicar que den esa pregunta si la gente ve que no da resultado nosotros mismos? ¿Qué vamos a hablar del amor de Dios a otros si hablamos mal y desacreditamos a nuestro pastor o a cualquier hermano de la iglesia que parece que le estamos luchando para que se vayan? Si decimos, esto tendría que hacerse así y asá, y no ponemos un poquito de nuestra parte. En la iglesia yo tengo dos grupos, vamos al caso de decir. Están los Miranda y los Paganini. Los Miranda son los que miran, solamente no hacen nada y dicen cómo hay que hacer las cosas. Mientras los Paganini, es el dicho común, ¿no? Es aquel que se pone. Que se pone y trabaja, no solamente mira. Hay que trabajar en el reino del Señor. Hay que ponerse al servicio del reino del Señor. El Señor vino a llamarnos a servir. Y servíos los unos a los otros por amor. Y el mejor servicio que podemos hacer a la humanidad es predicar a Cristo y mostrarles a Cristo. Y veo que muchos cristianos son como muchos ciudadanos que saben arreglar todos los problemas del país. En estos tiempos, ya que cambiamos de gobierno, ahora un mundo de gente abre la boca, no porque tendría que hacerse así, es que ellos arreglan el país, pero ni siquiera son capaces de arreglar la economía de su propia casa. Pero arreglan la economía del país. Inclusive, tengo familiares que son así, expertos en arreglar el país, pero no pueden ni siquiera con su casa, ni con su bolsillo. ¿Qué van a enseñar? Es como dice el apóstol Pablo, que el pastor tiene que gobernar bien su casa, porque si no puede gobernar su casa, tampoco puede gobernar la iglesia de Dios. Y así de sencillo. Hay gente que quiere que la iglesia funcione como a ellos se les canta y no funcione ni siquiera su casa. Si funciona en tu casa, vamos adelante, va a funcionar acá también en la iglesia. Pongan atención. Vamos a mostrarle al mundo perdido que nosotros ya no estamos perdidos, porque fuimos hallados por Jesucristo y unidos en su iglesia. Y pongan atención. Dije recién su iglesia, porque no es la iglesia de fulano ni de fulano. Porque yo voy a la iglesia de Germán. No, yo voy a la iglesia de Gustavo, yo voy a la iglesia de Ricardo, No es la iglesia de fulano, es la iglesia de Cristo. Así que debemos apegarnos al Señor de la iglesia, la cabeza, la piedra angular, de en quien se sostiene todo el edificio. Ahora, si tú has escogido fallar, fracasar, esa es tu opción. A los amigos que nos miran por YouTube, especialmente. ¿Saben por qué les digo a ustedes especialmente, queridos amigos y hermanos? Porque muchos que nos visualizan, y me consta, son hermanos que no se están congregando.
se han decepcionado de la iglesia, de los hermanos, del pastor. Claro, porque se decepcionan de todo, menos de sí mismos. Pero yo quiero decirles, si tú has escogido fallar, fracasar, es tu opción, pero no la de muchos que aman de verdad a Cristo. Y yo sé que ustedes aman de verdad a Cristo. Amén. Por eso estoy aquí. Porque el que ama de verdad, trabaja por esa verdad, lucha por esa verdad y sigue por esa verdad adelante. Nunca culpes a la iglesia de tus desgracias. Porque eso equivale a una justificación propia. Y esa justificación propia te conducirá a la perdición eterna. Nunca culpes a otros de tus propias desgracias. Porque tus desgracias, mis desgracias, son consecuencia de malas decisiones y malas acciones. Pero aquí esta noche volvemos al comienzo del mensaje. Pedro, lleno del Espíritu Santo, le dicen: sed salvos de esta perversa generación. Muchachos, no se pierdan. La advertencia está dada. Amigos que nos miran de YouTube, la advertencia está dada. Esto queda poco para la culminación. O puede que hoy se te termine el rollo, como decimos vulgarmente. Vente a Cristo. Amado Dios y Padre que estás en los cielos, en esta noche, Señor, yo te doy gracias porque me has hablado al corazón. Me abofeteaste en esta semana, Señor, para que reflexionara en estas cosas que son reales en nuestra sociedad, en nuestras comunidades. Señor, ayúdanos a ser un reflejo vivo y fiel de lo que decimos ser. Si somos hijos de Dios, vivir como hijos de Dios. Si somos miembros de la Iglesia de Cristo, vivir como miembros de la Iglesia de Cristo en medio de un mundo oscurecido por el pecado. Y no nos dejemos ennegrecer por el pecado de este mundo. Perdona, Señor, tantas vidas, congregaciones que están dejándose minar por el mundo para tener la gente en su iglesia, pero es evidente que solo tienen intereses económicos, intereses carnales, mundanos, pero no el verdadero deseo de ver gente salvada, rescatada de la condenación eterna. Señor, te pido por todos los que estamos aquí, por los que miran, Señor, para que no se pierdan. Señor, te pedimos que tu gracia y bondad les alcance. Concédele, Señor, por el Espíritu Santo, arrepentimiento y fe. Arrepentimiento para contigo y fe en Jesucristo para salvarse. Señor, llámanos. Llámanos urgentemente. Llama a nuestras familias. Llama a nuestros compañeros de trabajo, nuestros compañeros de estudio. Llama a nuestros vecinos, Señor. Llama a aquellos que han conocido tu palabra y te han dado la espalda. Por si acaso les concedes arrepentimiento. Señor, despierta la mente, el corazón y el espíritu de nuestro prójimo. Señor, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gracias, Señor. Solo en Jesús confiado estoy. Eres mi luz, fuerza y canción. La roca es Él, piedra angular, firme en angustia y tempestad. Cuán alto amor.
sostiene. Amén. Su brazo es poderoso. Te amo, Señor. Nos despedimos de nuestros amigos. Hasta la próxima semana. Que Dios les bendiga. Amén.